Bueno, buenos días, una nueva emisión de Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá, y en este caso, nuevamente, como habíamos anunciado en la invitación que envié al canal y por otras redes sociales, estamos nuevamente con Laura Méndez. ¿Qué tal, Laura? Buen día, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Buenas tardes para acá. Buenas tardes para allá, porque ella está lejos de mí, yo estoy en Argentina y ella está en Chipre, así que está lejito. Bueno, hoy como habíamos, este, como resultado de la cantidad de visitas que tuvo el video y de la cantidad de preguntas, decidimos comenzar también con un ciclo de conversatorios acerca de todo el proceso álmico, por muchas preguntas que fueron haciendo, así que vamos a ir tratando de ir de a poquito en distintas entrevistas abordando estos temas, ¿no? Y como muchas veces consultan y preguntan las personas que ven los videos, en general aparece un cuestionamiento que tiene que ver con el hecho de que preguntan de dónde uno saca esta información, ¿no? Porque siempre es bueno hablar de dónde sale todo esto. Obviamente hay información que uno puede conocer mediante la lectura, mediante cursos, mediante haber recibido información del orden del oriental, de lo que sea que haya aparecido, pero lo que creemos nosotros es que es muy valioso todo lo que tiene que ver con la experiencia. Laura, recordemos que es medium y además hace algunas otras actividades que ya iremos desarrollando en la medida que va pasando las entrevistas. Ella es colega mía en el tema de hacer regresiones, pero con otra línea de abordaje que es QHHT de Dolores Cannon. Yo estoy en la línea de José Luis Cabuli. Así que creo yo que, por lo menos en mi experiencia, mucha información aparece con las regresiones, ¿no es cierto? O sea, hay mucha información que viene, sobre todo cuando es el proceso post-mortem en una vida pasada, cuando se llega al espacio entre vidas. Entonces ahí aparece mucha información que no solo tiene que ver con el consultante, sino que tiene que ver con una cantidad de documentación que a uno le llega y le hace permitir, por contraste con otras regresiones, cuando se encuentran patrones, ¿sí? Que, bueno, hay una información básica que va llegando hacia uno, ¿no? Entonces esto empieza a formar parte de todo un paquete de información que es muy importante tenerla para poder transmitirle, y esa es la idea. Así que, en principio yo, como para comenzar, Laura, te quería preguntar que nos cuentes un poquito esto, ¿no? ¿De dónde toda esta información que vamos a empezar a hablar a vos te ha llegado? Mayoritariamente me ha llegado de las regresiones, Uh -huh. unas 400 regresiones a vidas pasadas. Vale decir que no siempre un cliente va siempre a vidas pasadas, porque no siempre el problema en cuestión viene de una vida pasada, Uh -huh. sino de la niñez o de la adolescencia o de menos tiempo Sí. atrás. Pero Uh -huh. usualmente el 90% trae las consecuencias de una vida anterior, y ese es uno de los lugares donde yo extraigo mucha información valiosa, porque no solamente puedo saber sobre historia y geografía Uh -huh. y cómo eran las cosas hace 500, 200, 1000, 2000, 3000, 4000 años atrás, porque Uh no nos -huh. olvidemos que tengo muchos clientes que han estado en la Atlántida, que han estado en Lemuria, que han estado en la época neandertal, Uh -huh. y muchos clientes que han estado antes de estar en este planeta en otras galaxias, en otros sistemas estelares, formando parte de otras razas. Uh -huh. Entonces la información es vastísima. Por otro lado, recibo información más puntual sobre la quinta dimensión, la partida, la ascensión, el contrato de vida, también cuando hago trance. Cuando el desencarnado o el alma
previo a entrar al cuerpo físico y tomar el cuerpo físico de Laura para comunicarse y establecer una comunicación con el familiar que viene, usualmente ya me están hablando, me están dejando saber cosas, cómo partieron, cómo fue, me dejan saber síntomas físicos que yo le digo al cliente que está frente a mí lo que estoy sintiendo y la persona corrobora que es tal o cual familiar. O si es otro familiar del grupo familiar que está viniendo y no específicamente el que la persona se quiere comunicar, porque esa persona en particular, esa alma en particular, en el día de la sesión no tiene la dispensación para comunicarse, por Claro, diversos motivos. claro. Entonces, muchas veces cuando entro en trance, ya cuando el alma toma posesión del campo áurico, se produce la metamorfosis facial, cambia un poco la voz, en fin, cada alma toma del cuerpo del aura lo que necesita para comunicarse, entonces hablan con su ser querido y dicen lo que tienen ganas de decir. Muchas veces explican alguna que otra cosa, pero como el contacto en trance es muy breve, no puede ser más de 10 minutos porque ellos están usando de mi propia energía, entonces es muy breve, muy conciso y muy puntual. Y esa es otra forma que yo tengo de recibir información de lo que pasa en otros planos que no son los terrenales. Muy bien. Bueno, seguramente los que están escuchando se preguntarán muchas preguntas acerca de todo lo que fuiste hablando y intentaremos ir, no hoy, porque hoy queremos apuntar a determinado tema, pero ir develando cómo realmente todos estos procesos dan esta información, ¿no? Entonces, claro, porque uno va hablando naturalmente del tema en el que trabaja habitualmente, ¿no? Pero otra persona, yo siempre trato de ponerme en el lugar de otra persona que está escuchando para decir, pero ¿cómo trance? ¿No? Por ejemplo, ¿cómo trance? ¿De qué me está hablando? ¿Cómo que el espíritu entra en mí? ¿Cómo que tiene que estar 10 minutos nada más? O sea, yo sé que aparecen un montón de preguntas, ¿no? Que no se pueden responder todas hoy, los invito a dejarlas en los comentarios, ¿no? Como para poder ir ayudando a evacuar estas preguntas, digamos, que uno se va haciendo. Pero claro, estamos hablando de distintas formas de mediunidad. Ustedes habrán visto en el canal muchas entrevistas a personas que tienen la cualidad de mediunidad y hay distintos formatos, ¿sí? Algunos son parlantes, otros los ven, otros solo lo escuchan. Bueno, en el caso de Laura, ella incorpora, digamos, al espíritu en su persona y puede comunicarse. Por supuesto, esto implica un desgaste energético mucho más grande que en otras situaciones, ¿no? Entonces, por eso habla de un límite de tiempo, ¿tá? Entonces, todo tiene una explicación de por qué se está diciendo de esta manera, ¿tá? Lo mismo que cuando se habla de regresiones, bueno, ya iremos abordándolo todo esto para entender mejor, pero de momento lo interesante e importante, porque también el otro día, ahora me acuerdo, miren, hablando, me acuerdo que alguien preguntaba, pero ¿cómo que, por ejemplo, con el ejemplo que vos diste, ¿no? Que a mí también me pasó de una persona que en una regresión fue a una época muy pretérita, ¿no? Donde era, yo no sé específicamente si era un Neandertal, si era un Homo sapiens, no sé, pero era muy pretérita. Y entonces ella relataba que había un terremoto y que caía en una grieta y moría en la grieta, ¿no? Y eso producía determinadas cosas. O sea, alguien se pregunta, ¿pero cómo recuerda eso? Pero si ayer estábamos hablando a la tarde y no se acordaba nada de eso. Bueno, habría que explicar un montón de cosas que vamos a abordar cuando hablemos específicamente de regresiones. Hay muchas charlas en el canal mía sobre regresiones donde se explica mucho de esto, los invito a verlas, donde se ve cómo es el tema de los atrapamientos del alma en hechos traumáticos, ¿no? Y cómo esto genera síntomas, ¿sí? Y cómo la persona entrando en lo que en la línea mía se llama estado expandido de conciencia, ¿no? Que la conciencia no solo tiene dos estadios, vigilia y sueño, sino que hay estados intermedios donde se puede acceder a esa información que no está en la conciencia habitual,
¿tá? Entonces, un pequeño pantallazo, porque yo sé que, ¿cómo sabe esto? ¿Cómo dice? Bueno, un pequeño pantallazo quiero dar para que puedan saberlo hoy y ya iremos profundizando más en este tema, ¿no? Cada línea de abordaje tiene sus cualidades, cada línea tiene sus particularidades, a las cuales la persona que la lleva adelante obviamente las respeta, ¿no? Por ejemplo, en la línea de Dolores Cano no se puede trabajar vía online, esto está hablado hace mucho tiempo por ella y tendrá sus razones para hacerlo. En la línea mía sí, ya habrán visto la mayoría de las regresiones que están puestas en el canal, grabadas y cedidas gentilmente por los consultantes, son, qué sé yo, a Estados Unidos, a Europa, a Argentina, donde sea, y se trabaja perfectamente online sin ningún problema, ¿no? Así que, por eso, cada línea de abordaje, como el tema de la mediunidad que estábamos explicando antes, tiene su característica, su cualidad, etcétera. Esto como para dar un marco de entrada al tema. Así que las vertientes de información vienen por estos canales, ¿sí? Y muchas veces uno lo que pasa es que va sacando o va evaluando patrones, ¿no? Que se van presentando en las distintas experiencias. Entonces uno dice, pues entonces claro, esto tiene que ser así, porque si me lo cuenta esta persona, me lo cuenta esta, o sea, evidentemente esto es así, ¿está? Entonces se van sacando patrones que nos van haciendo cerrar un poco más la idea de todo lo que pasa en ese proceso álmico. Entonces, yendo directamente a lo que nosotros queremos hablar hoy, en principio quería invitarte, Laura, a comentar un poquito cómo es esto, para ir entrando en tema, cómo es esto de la proyección del espíritu, ¿sí? De la chispa del espíritu, en el vehículo alma y la, digamos, encarnación que puede suceder en distintas dimensiones o en distintos lugares. Como para dar un pequeño pantallazo. Ese tema es muy amplio, pero dar un pequeño pantallazo para ir entrando en el tema siguiente. Muy bien. Yo creo que lo mencioné en la charla anterior. La quinta dimensión, que es el lugar donde vamos, el alto astral, quinta dimensión. Ahí hay una parte nuestra que es una parte importante de espíritu. Es el 80%, digamos, 85% de nuestra energía está allí, albergada. Es un lugar, pongámosle que podemos decir, a grosso modo, que es como la reserva principal de nuestra energía. De ese espíritu mayor, sale una porción que es la que está aquí encarnada en la 3D, en el planeta Tierra, y que se llama Jorge, o sea, eligió ese vehículo que llamamos Jorge, eligió este vehículo que llamamos Laura, y así pasa con todos nosotros. Ese espíritu es una porción de energía muy grande. No puede estar en su totalidad en el cuerpo físico humano porque no resistiría el cuerpo físico de carne y hueso tanta frecuencia, tanta luz, tanta vibración, nos desintegraríamos. O sea, no, es imposible. Así como este trocito de alma está aquí, la parte mayoritaria, yo elijo llamarla espíritu, la parte minoritaria es el alma, que es la que usualmente está en los cuerpos humanos, en la glándula pineal. Pero a su vez, como el espíritu busca nutrirse de muchas vivencias y aprendizajes a la vez, no está solamente encarnado aquí en el planeta Tierra. Tiene porciones que están paralelamente a esta vida, haciendo vida en otras realidades, en otros caminos paralelos, mundos paralelos, otras dimensiones, otros sistemas y otros planetas. Digo con esto lo siguiente, que una parte del aura, del espíritu mayor, que no tiene nombre, solo este pedacito de alma está dentro de ese cuerpo y este cuerpo se llama Laura, lo dice el DNI.
pero otro pedacito de ese mismo espíritu está en otra dimensión. Y a su vez otro trocito está en otra galaxia. Tuve la suerte de contactarme con una parte de mí misma mediante el trance. Y lo voy a explicar cómo es esto para que tengan una idea de cómo funciona. Laura está aquí, ese trocito de alma de Laura, el alma Laura está aquí. Trabajando en trance, yo entro en trance a diario, no solamente cuando tengo un cliente, sino cuando deseo hablar con el mundo de espíritu, a mi manera. O contactar con mis guías, con los guías con los que yo trabajo para sanar, que son 4. 3 que ya tienen experiencia y el cuarto que es uno nuevo que llegó a mí a la cuestión de un mes y algo. De los 3 primeros, uno de ellos es un ser multidimensional, que es una extensión de ese gran espíritu, pero que en vez de estar acá, está en una nébula, en otra galaxia muy distante. Cuando llegó a mí la primera vez, yo estaba en Inglaterra, en el Instituto Arthur Findlay. Yo estaba haciendo un entrenamiento para perfeccionar la técnica del trance y la mediunidad y perfeccionar este don, digamos, para hacerlo mejor. Y bueno, y allí entré en trance y vi llegar a este ser, yo siempre con los ojos cerrados, el trance se realiza con los ojos cerrados porque espíritu no necesita de mis ojos para ver. Llegó parecía como una especie de ángel, obviamente no lo es, no tiene forma, no tiene esa energía, pero ella busca una forma de metamorfosearse de forma tal que me resulte familiar, que me resulte conocida, que me resulte agradable, para yo aceptarla y establecer un contacto y dejarla que ella entre, tome mi campo áurico y hable a través mío. Entonces yo llamando a algún guía que quisiera trabajar conmigo, que tuviera afinidad, o alguna entidad del mundo de la luz, bueno, lo que hacemos nosotros usualmente. Llegó ella. Voy a cortar una larga historia, bastante para hacerla más llevadera. Llegó a mí, es una entidad con una energía bastante femenina, se hizo ver como si parecía un elfo, no sé si la gente ha visto la película El Señor de los Anillos, es lo más parecido a un elfo, cabello rubio, en fin. Llegó con un ramo de rosas en los brazos y me lo dio. Me saludó, entonces establecimos un contacto psíquico. Yo, quieta, en trance, ella moviéndose, usando mi cuerpo, adaptándose, tocándome, o sea, contactándonos la una con la otra a nivel físico-psíquico, y yo en mi cabeza haciéndole preguntas y ella respondiéndomelas en orden psíquico, adentro, aquí adentro. Yo le pregunté cómo se llamaba, y ella me dice, ustedes los humanos necesitan ponerle nombre a todo. Me dice, yo no tengo nombre, pero llámame como quieras. Le digo, necesito tener un nombre para poder llamarte. Cuando me contacto contigo y abro el canal, ¿cómo hago? Me dice, llámame como tú quieras. Y le dije, Olimpia. Me dice, me gusta. No es con palabras, no sé cómo explicarlo, es como todo un mensaje junto que está pasando dentro de tu psiquis y tú recibís eso, es como un paquete de información. Bueno, me explicó que ella es una extensión de mi espíritu, que en el hoy está teniendo una vida en otra galaxia, es otro trozo de mi conciencia, espíritu, conciencia, que ella está en una galaxia, es una nébula, y que allí ya no tienen cuerpo físico, que la vida es diferente, unas cuantas cosas más de orden personal, y que ella venía a trabajar conmigo, que me había buscado hacía mucho tiempo, porque ella sabía que yo existía, pero solamente logró encontrarme cuando yo maduré psíquicamente y el canal tuvo una apertura tal que ella pudiera sentir mi energía desde donde está, porque yo no soy capaz de sentirla desde donde estoy. Yo estoy agarrada a este cuerpo humano que me limita mucho en mi alcance de mi antena. Mi antenita no es una antenita útil, pero no
todavía estoy limitada por la carne, mis emociones y el estado que tenga el día en que me sienta a hacer trance. Ella tiene la capacidad de hacer eso y me encontró, porque sabemos que la energía, el tiempo y el espacio, todo eso no existe, todo está pasando en el ahora. Y ella me encontró y estaba esperando a que yo abriera el canal para hacer contacto por primera vez. Y esto hace ya 3 años. Por eso tenemos partes de nuestra personalidad, de nuestra conciencia diseminados por allí. A veces yo he tenido la suerte de que ella llegó a mí, ella me buscó y me encontró, pero no siempre pasa, pero tenemos, sí, vivimos, no son seres iguales a nosotros físicamente, no tengo un gemelo viviendo una vida paralela, no, es una extensión de mi alma que está en otra realidad, en otra dimensión, en otra galaxia, pero es parte de mi espíritu principal, como todos hijos de una misma madre, digamos, somos todos parte de esa matrix de nuestro espíritu. Así es como funciona. Claro. Sí, es un concepto que en nuestra mente concreta, digamos, le es dificultoso procesar, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, es una explicación que nos va acercando un poquito a todo esto. Otra pregunta que me acuerdo ahora cuando te voy escuchando que habían hecho era si podía haber una encarnación de parte de la chispa de tu espíritu central, vamos a llamarlo así, en, no sé, a la vez en otro país. ¿Eso lo has podido corroborar? Nunca. A la vez que ahora, Laura aquí, otro en, no sé, en Canadá. Nunca encontré. Ajá. Y nunca oí de eso, pero claro, todo es posible. A claro, nivel del alma todo es posible, pero claro, no, por ahora no he encontrado a nadie que me presente ese ejemplo. Por ahora claro. no, pero Bien. puede ser, y yo, ¿por qué no? Sí, 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 por supuesto. No hay Porque con estoy qué segura corroborarlo que en este momento. quizá puedan haber casos muy puntuales que tiene que ser así por algún motivo muy específico. Claro. No se da, nunca lo he oído ni de mis clientes, ni de ninguno de los maestros que enseñan todo esto. ¿Tú alguna vez has oído de eso o no? No, 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 yo Yo no. tampoco, No, pero bueno, bueno, son preguntas que me acuerdo en la medida que claro, yo te voy escuchando que van haciendo y digo, bueno, vamos a aprovechar a claro. hablar de esto, ¿no? Por ahora no, pero nunca se sabe. Claro, claro, claro. Nunca se Otra, sabe. otra pregunta que aparece a veces es que cuando se abordan estos temas es, ¿y qué necesidad teníamos nosotros si éramos un espíritu maravilloso, eterno, que vivíamos en la paz, en la tranquilidad, con todo dado, de venir a meternos acá en este cuerpo a pasar penurias? Y por supuesto hay una respuesta para eso, pero quiero que la dé vos, ¿no? Claro. En realidad uno no solamente aprende de la teoría, es bien fácil. Se aprende mejor de la práctica. Claro. Como Claro. cuando tú querés manejar aprender, te compras un coche. Claro. Te compras un coche y ¿qué haces? Lees todo el librito y todas las señales de las calles y todo y salís a la calle, agarras el coche y lo primero que haces es matarte en la esquina, porque nunca te Claro. sentaste en el vehículo, lo encendiste y practicaste, anduviste por acá, empezaste despacito, a probar el freno, el embrague, bajaste la ventanilla, salvaste al vecino, hiciste todo de a poquito hasta que pudiste agarrar velocidad y después, bueno, capaz que te convertís en piloto de Fórmula 1. Pero uno no puede conducir un vehículo sin haber tomado las clases teóricas y después las prácticas. Esto es lo mismo. Claro, claro. No se puede vivir una vida solamente de la práctica, tiene que, de la teoría, digo, hay que ir a la práctica. Si no, no valdría la pena encarnar, porque ¿para qué vendríamos si ya sabemos todo? Claro. Por eso se nos borra de la mente cuando nacemos todas las memorias que tuvimos, porque esto es una escuela, uno viene a aprender. Digo, esto es como un, perdón, como un gran test. ¿Para qué voy a tomar el test si ya sé todas las respuestas? Uno nace sin saber nada, precisamente con la cabeza en blanco, sin memorias de vidas pasadas, por eso mismo, para empezar de cero. Segundo, porque hay mucha gente que no podría seguir adelante con su vida sabiendo que quizá en vidas anteriores hizo cosas no muy lindas a otros, Claro. o infligió dolor, o infligió castigo, o torturó, o
o fue torturado y fue castigado y fue, ¿no? Hay gente que es muy sensible y no podría vivir con la memoria de que ahí hice daño, hice daño, hice daño, hice daño. Entonces, mejor no saber nada y arrancar de cero, pero sí tener la impronta en tu alma, porque tu alma ya sabe lo que tú hiciste. El que no lo sabe es uno a nivel consciente. Claro. Cada vez hay más niños que están naciendo con ese conocimiento. Hay muchos niños que están naciendo con las memorias de las vidas pasadas ya en el consciente y recuerdan cosas, pero son pocos, ¿no? Son pocos, eligen ese don para poder transmitir a los demás que las vidas pasadas existen. Sí, y básicamente, digamos, porque no puede, digamos, el espíritu experienciar cuestiones que tengan que ver con la polaridad o con la dualidad en el mundo espiritual, porque no existe la dualidad y la polaridad, digamos, ¿no? Yo no puedo experimentar que me deje una pareja, que mi papá no me quiera, que se muera un hijo, no lo puedo experimentar allá. Entonces, vengo acá a experimentar todo lo que no soy allá, entre otras cosas, creo yo, para valorar lo que soy allá, porque allá no lo puedo experimentar. Claro, esas cosas no se viven de otro lado. Claro, es como un camino de involución en busca de recordar de a poco, en un camino de regreso a ese mundo, de recordar quiénes somos realmente, ¿no? Entonces, en la medida que uno va recordando quiénes somos realmente, es como va actuando de otra manera, cómo va teniendo otra experiencia, cómo va, digamos, acumulando dharma en vez de karma, ¿no? O sea, estas cuestiones que son muy, muy interesantes. Entonces, habiendo realizado este preámbulo, digamos, y habiendo hablado un poquito de la multidimensionalidad, que ya lo abordaremos más ampliamente, pero para ir teniendo una idea del proceso, quería entrar directamente en lo que nos habíamos propuesto hablar, que era el proceso de la nueva encarnación y el contrato. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Bien, ahora que habíamos mencionado eso de que tenemos que encarnar, ¿por qué tenemos que encarnar? Ahí está, esa pregunta entra en esto que vamos a hablar ahora. ¿Para qué encarnar? Encarnamos, como ya dijimos, porque tenemos que aprender lo que del otro lado no se puede aprender. ¿Y para qué aprender? Y porque así es la única manera de evolucionar. Si no, no evolucionamos y no aprendemos. Prendo y apago el aire acondicionado porque tengo el sol de frente. Si lo dejo prendido mucho rato me da frío, pero si lo dejo mucho rato apagado me da calor. Entonces tengo que estar con el on and off. Cuando un alma decide encarnar, que es el momento de volver, tiene primero que ver cómo va a ser la vida. Tiene que confeccionar esa vida que va a abordar, la vida que va a hacer. Entonces eso tiene que ser preparado, tiene que ser revisado. Eso implica muchos detalles que el alma tiene que revisar a la hora de decir, bueno, voy a encarnar. Tiene que ver en qué género va a encarnar, si va a ser hombre, mujer, qué misión de vida quiere, qué misión de vida va a tener en base a lo que quiere aprender, a lo que quiere lograr, de esa vida en particular. ¿Qué quiero aprender de esa próxima vida que voy a tener? ¿Y con quién la voy a hacer? Fundamental, el grupo de almas, padre, madre, progenitores, aunque después los padres que hayas elegido te abandonen en un orfanato, eso no interesa. Eso también puede ser parte de lo que tú elegiste, porque si elegiste aprender en la vida del abandono, ya entraste a la vida siendo abandonado. El primer día de tu vida aprendiste una de las grandes lecciones más grandes que muchas personas eligen, que es el abandono. Elegís el grupo de almas, pero también tenés que hacer una revisión de tus registros akáshicos, que eso está en la quinta dimensión. Tenés que ir a los registros para ver, bueno, ¿qué puedo aprender en la vida que viene? Ya aprendí esto, aprendí esto, aprendí esto, aprendí esto otro. Con esta alma, con esta alma, con esta alma. Entonces, quiero aprender, lo mejor sería aprender de qué. El alma decidirá en base a lo que no está en esa lista que ya aprendió. No va a aprender algo que ya aprendió. Va a aprender lo que nunca aprendió. O lo que no experimentó. Entonces elige, bueno, en la próxima vida voy a poner un ejemplo que va a servir para entender muchas cosas. Quiero aprender del rechazo. Porque eso también hay que aprenderlo. O voy a aprender del odio. Pero no siempre no todo es amor maravilloso, ¿no?
Esa persona, hay gente que dice esa persona es, es repulsiva, pero esa persona eligió ser así. Ujú. Sí, Porque sí. con esa actitud, esa persona recibe un tratamiento y recibe un reporte de los demás seres humanos que lo están ayudando a evolucionar en esa misión que eligió. O sea que es perfecto siendo como es. Va a decir, pero estás loca, porque si la persona eligió aprender del rechazo y del odio, no puede ser una persona maravillosa, divina y dulce. Tiene que ser repulsiva para despertar en los demás ese rechazo y ese odio que eligió exhaustivamente en su contrato. Tiene que haber gente mala, la tiene que haber. Tiene que haber gente mala, como decimos nosotros. En realidad no son malos. Es la dualidad, que porque para el ser humano todo es lindo, feo, malo, bueno, blanco o negro. Ujú. Tenemos Sí, que, y además, tenemos que además empezar a para, terminar con eso. claro, además para reconocerlo, digamos, porque Claro, yo no puedo claro, reconocer que es el amor si no conozco el odio, si no conozco el opuesto, ¿no? Entonces, perfectamente, clarísimo, necesito conocer el opuesto para claro. reconocer, esto es el amor y esto, qué bueno que es esto, ¿no? Esa persona es un gran maestro para todos nosotros, que Mm, tenemos que, en base a esa persona, ya sabemos cómo no tenemos que ser, cómo claro. no queremos ser. Esa persona es un mal ejemplo. ¿De qué? Es un gran ejemplo de cómo tú no debes ser, de cómo Ujú, tú no debes actuar, de cómo tú no debes tratar a los demás. claro. Y habrá quienes se acoplen a esa persona y actuarán con él en eso Claro, que él está actuando, y claro, también ellos están aprendiendo de eso, ¿no? exactamente. Porque además hay que tener en cuenta el detalle del tema del karma también, ¿no? Porque yo elijo trabajar, no sé, como decías vos, el abandono, pero yo no elijo trabajar el abandono por casualidad. Necesito trabajarlo porque quizás yo en una vida pasada yo abandoné a alguien. Por eso se llama ¿Ah? karma, ¿no? Causa y Claro. efecto. Causa y efecto, que no es ningún castigo, esto ya lo digo siempre, es No. una ley de causa. Yo hice esto y lo que hago tiene consecuencias y lo que dejo de hacer también tiene consecuencias. ¿Tá? Ujú. Porque muchas veces a mí me pasa con los consultantes acá que a veces charlamos de distintos temas y te dice, ay, se murió mi papá y yo nunca le dije que lo quería. Y bueno, habrá que analizar por qué nunca le dijiste que lo querías, ¿sí? Pero ahora Motivo vos, más para reencarnar con el papá en la próxima claro, vida. claro, yo sé que vos se lo podés decir así espiritualmente, pero ya no podés decírselo como para vos verlo físicamente, ¿no? Y que sea más conciso. Ya está. Hay tiempo, pero no todo el tiempo para hacer las cosas. A veces el tiempo se acaba, ¿no? Entonces eso queda como una enseñanza para la persona, ¿no? Ujú. Entonces la próxima vez va a tratar de decirle te quiero a todo el mundo antes de que por cualquier cosa le digo te quiero primero, ¿no? Por las dudas te quiero. Claro, claro. Pero no, es que es así, ¿eh? No, no te imaginas la cantidad de personas que a mí me llegan con ese tipo de cuestiones, ¿no? Y no hice esto y nunca le dije tal cosa. Y bueno, Nos dejamos llevar por lo usual que son las emociones y no las sabemos controlar muchas veces y bueno, y por eso mismo el alma tiene que mirar atrás, ver sus registros akáshicos, ver, bueno, quiero aprender de rechazo del odio. Perfecto. Voy a buscar con qué almas voy a encarnar, porque siempre hay almas prontas para encarnar. Busca ese grupo de almas de quizá de una vida anterior o una vida muy antigua. Quizá un alma está allí en ese momento de una vida anterior donde la persona tuvo con esta alma vivieron una vida anterior y le dice, bueno, mira, a mí me gustaría, este diálogo no se da así, obviamente, no. Lo ¿mm? hago así para que sea fácil de entender para el oyente. Yo quiero encarnar y quiero aprender de tal o cual cosa. Tú también tenés que encarnar, quisieras encarnar conmigo y tú me vas a enseñar. En la vida anterior nos amamos tantos. Prefiero que el odio me lo enseñe alguien que me amó. ¿Mm? O quizá en la vida anterior nos odiamos. Vamos a hacerlo de vuelta, ya que nos odiamos antes, a ver si lo podemos eh, sanar ese karma de esa vida anterior, bajando los dos en una vida donde yo justo tengo que aprender del odio y del rechazo, y tú también, entonces
lo trabajaremos juntos. Podemos ser colegas, podemos ser hermanos, padre, hijo, madre, hija, como sea. O podemos ser pareja, Sí, matrimonio. sí, sí, sí. Y bueno, y elige eso, el alma, y elige el resto de los settings del juego, porque es como, ¿no? Es como venir a jugar, es un juego de rol. Elige el resto de las condicionantes que quiere. Por ejemplo, ¿dónde va a nacer? Porque dependiendo del lugar geográfico donde nazcas, va a ser como sea tu vida. Porque, por ejemplo, si Laura hubiese decidido encarnar en Afganistán, Laura no estaría acá. Laura no tendría la libertad de hablar públicamente, mucho menos descubierta, sería musulmana y estaría, vaya a saber, criando 5 o 6 niños, porque así es como ellos eligen hacer su vida, ¿verdad? Es la cultura, es Claro, claro. el Sí, sí, sí. Islam muy ortodoxo. Con un propósito ahí, en eso que está Ahí, haciendo, en ¿no? esa vida Hay un ahí. propósito, claro. Claro, por eso elegir muy bien dónde vamos a nacer, la cultura en la cual nos vamos a criar, los padres que vamos a tener, porque eso va a determinar nuestra infancia, y la infancia es muy importante, sabemos que puede determinar el resto de nuestra vida. Entonces tenemos que elegir muy bien a dónde vamos a nacer, dependiendo de lo que queremos aprender, y la infancia es el pilar del resto de nuestra vida. Entonces, bueno, elegir dónde vamos a nacer en base a lo que queremos ser en el futuro. Después elegimos los padres que vamos a tener. Con ellos hablaremos, porque esas almas, ya sabemos que eso fue hecho mucho anteriormente a encarnar, ya se arregla de antemano, incluso antes que los padres estén, porque los padres tienen que estar antes en la Tierra. Claro. Padres están antes aquí en la 3D, porque ellos hacen al bebé y el bebé llega después. Por eso ese contrato de los 3 se hace antes de que los padres se encarnen. Y el bebé queda esperando allá arriba al momento indicado cuando los padres decidan procrear, engendrar y el bebé entre en el útero materno. Con los padres se elige todo lo que se quiere experimentar con los padres. Tú me vas a criar así, tú me vas a criar así, tú me vas a criar... Yo quiero aprender del odio, bueno, déjame ser la mamá que te maltrate. Sí, esos contratos existen. Déjame ser la mamá negligente. Déjame ser la mamá que te abandone en un orfanatorio. Déjame ser la mamá que no te preste atención y no te dé amor. O déjame ser el papá que te castigue. Porque capaz que si te castigo también arreglamos el karma de una vida anterior. ¿Te acordás que tú en esa vida anterior estábamos en la Primera Guerra Mundial y tú me fusilaste? Vamos a equiparar, tú vas a aprender de lo que me infligiste, vamos a equiparar esas energías, vas a venir, yo voy a ser tu padre, te voy a negar la atención, vamos a sanar eso y de repente vamos a llegar a querernos y a seguir una vida normal. Es muy complejo, hay que arreglar mucho detalle, con muchas almas, dependiendo de lo que queremos aprender, y elegir las armas exactas con las que queremos venir. Cuando eso sucede, se encarna, pero también se elige todo lo que uno va a pasar en la vida, porque muchas veces caemos en aquello de decir que soy una víctima. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto? Si yo les digo, usted lo eligió, la persona se va a enojar conmigo, usualmente se enojan conmigo. ¿Cómo me va a decir que yo elegí pasar por esto? Entonces les explico esto. Usted sí eligió pasar por esto, porque de esta situación venía de la mano un gran aprendizaje que usted planificó antes de encarnar. Si usted no pasaba por esto, usted no iba a aprender lo que usted misma había escrito para usted. Y no se olvide que nada cambia. Lo que usted escribió arriba con la mano no se borra aquí abajo con el codo. Son contratos sagrados. Debe ser el único contrato que no se puede violar, creo yo. Es el contrato del alma. Entonces, a veces pasan cosas, la gente me pregunta, ¿entonces todo mi destino ya está escrito? Sí y no. Sí, en el sentido de que las lecciones principales las vas a aprender. Aquí está la lección que elegiste aprender. ¿Cómo llegás a esa lección? A esa lección importante, va a depender de ti. Podés llegar por aquí,
podés llegar por aquí, podés llegar por aquí. Ujú. Tú podés llegar a esa elección por diferentes caminos. Va a depender de tus elecciones diarias de tu vida. Ujú. ¿Mm? Claro, ahí hay que no olvidarse de que existe el libre albedrío, ¿no? Claro, por eso mismo. Además existe el libre albedrío Hay que, gente que cambia mucho de parecer todos los días. claro, claro, claro. Y incluso yo lo que creo, esto es una opinión mía, no sé si vos coincidís o no, porque como estamos charlando del tema, a lo mejor podemos tener una distinta visión o conformar una visión unificada en la medida que vayamos charlando, pero yo creo que a veces, digamos, en cuanto al propósito y en cuanto al karma, creo que muchas veces el libre albedrío hasta incluso permite que vos no lo realices eso y entras en un bucle. ¿No? En un Puede ser, bucle sí. de no aprendizaje. Por ejemplo, en esta vida yo te mato a vos, después vos me matás de nuevo a mí, después encarnamos de nuevo para ver, bueno, a ver muchachos, a ver si, y yo otra vez te vuelvo a matar, o sea, no se aprende algo No, porque, no porque quedamos digamos, atrapados en eso y claro, las emociones nos dejamos llevar por ellas, claro, por el quedamos en odio, por un la venganza, bucle, claro, quedamos en un bucle que nos volvemos a juntar para decir, bueno, a ver, muchachos, ¿no? El guía diciendo, a ver, ahí tienen el escenario de nuevo, a ver si aprenden en claro, esta, ¿no? Y claro, volvemos y se vuelve a repetir el hecho. Bueno, hasta que en una encarnación uno de los dos dice, no, 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 basta, no lo voy a matar. exactamente. Y ahí se acaba el bucle. O sea, que se acaba el bucle, ¿qué es? Se aprende. ¿Está? Bueno, entonces no es que está predeterminado todo y yo soy un robot que va No, actuando de acuerdo, ni una las cosas marioneta de pueden Dios, cambiar. digamos. No, no, claro, claro. Va a Y depender del libre albedrío de la persona, cómo decide hacer su vida. Hay gente que cambia de parecer muy rápido y piensa en hacer algo hoy y en 2, 3 días lo cambia. Ahí sí. ya el camino que se estaba transitando, que es el más iluminado, por así decirlo, el más obvio, el camino de vida más certero, que de seguro lo va a llevar la va a llevar a esa persona a tal o cual desenlace. Entonces Ujú. ya el alma ya sabe que va por ahí, pero a veces el alma no puede con la fuerza y la terquedad de la mente humana, y la persona vira, hace un punto de inflexión, porque vio algo allá que le gustó más, o alguien, o se dejó influenciar, y ya agarra y sigue para otro lado. Claro, Y todo claro. aquello que estaba latente se apaga. Y eso me pasa a mí cuando hago lectura psíquica. La persona me dice, bueno, quiero que me digas, usualmente la gente tiene la fascinación de saber el futuro, quiero que me digas si voy a conocer a alguien, una de las preguntas más básicas, o si voy a comprar tal cual propiedad, o si voy a viajar a tal o cual país, ¿no? Entonces yo contacto, hago mi parte, hago lo que tengo que hacer de la manera que yo lo hago, y le digo, bueno, mira, tú posiblemente conozcas a esa persona que tanto querés. Yo veo una reunión, veo una fiesta con amigos, alguien te va a invitar, tú vas a ir y ahí vas a conocer a alguien. Ah, qué bueno, qué lindo, voy a conocer al amor de mi vida, fantástico. Me dice, más o menos en cuánto tiempo, y de repente 3 semanas, un mes, alguien te va a venir con una invitación, pensalo, a recordar esta sesión, no lo rechaces. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Después de la sesión pasan 2 semanas, la llama una amiga de Grecia. Mirá, dice, tengo unos tickets de mi madre, que mi madre al final iba a viajar y no viajó, los cambio de nombre y te venís. Grecia, nunca fui, alucinante. Cambiame los tickets y me voy. Listo. Lo que yo había leído se desvanece. Después me llama y me dice, no conocía a la persona que me dijiste, te equivocaste, no le invocaste a la lectura. Digo, ¿y qué pasó entre medio? Bueno, me hice un viaje a Chipre, o me hice un viaje a Grecia, o me hice un viaje a Alemania. Y bueno, ¿cuándo volviste? No, todavía no volví, no sé cuándo voy a volver. Y bueno, Claro, entonces esa persona que ibas a conocer en esa fiesta tal día, donde los dos caminos se iban a cruzar, tú la hiciste desvanecer. claro, Porque ese claro, hombre no va a estar en este nuevo destino que tú elegiste. El hombre no se claro, va a comprar un ticket para ir a Alemania para encontrarse contigo ahí porque no sabe que existís. claro. Tú hiciste que esa situación desapareciese.
Ah, y así funciona. Sí, así funciona. Claro, Entonces claro. mucha gente hace que el camino cambie. Ese mismo tema que vos estás citando con este ejemplo, también se da con el tema del karma, ¿no? Porque muchas veces las Claro, personas cuestionan y dicen, "Pero ¿y por qué? ¿Qué vivo? Yo me hicieron que me olvide de esto, ¿no? Y ahora caigo de nuevo en la trampa. ¿Qué vivo? Así que injusto que es esto. No, no. Vos te olvidás por algo. Entonces yo siempre doy el mismo ejemplo que para mí estaba, para mí es bastante ilustrativo, que es el que se me ocurrió en un momento y después lo adopté y dije, bueno, mira, imagínate que vos fuiste un vikingo, ¿sí? Y que quemaste todo un bosque para quemar la aldea que estaba adentro. Entonces no solo quemaste la aldea, sino que quemaste todo el bosque, ¿no? Imagínense todo un grupo de vikingos atacando una aldea, ¿no? No sé, en Inglaterra, lo que sea, donde sea. ¿Qué pasó? Vos no solo cometiste un karma, o generaste, mejor dicho, un karma contra esos humanos que mataste, sino que generaste un karma contra la naturaleza, que eso también tiene su peso, no tiene es mucho peso. neutro, no es neutro, no es que no pasa nada con eso. Entonces vos hoy, yo daba el ejemplo porque hubo unos incendios acá en la Patagonia, en la Argentina hace poco, resulta que vos hoy estás encarnado y resulta que sos un brigadista que va a apagar el incendio, ¿no? Y en el incendio te metes a apagar y te agarra el bosque y te moriste con el bosque que te agarró y te prendiste fuego y todo el Efecto mundo, boomerang, todo lo que va, vuelve. exacto, todo el mundo pensando, ¿no? Y dice, ay, pobre, se murió un brigadista. Claro, a nivel humano, Claro, obviamente siempre, sí, sí, se sí. siente así y Es está una perfecto. tragedia. Es una tragedia. Todo. Pero en Pero realidad ¿qué ahí se pasa? estableció el balance. Exacto. Y entonces No lo la vemos. cuestión fundamental es entender que si yo hubiese tenido la memoria del vikingo, jamás hubiese ido al bosque, porque yo sabía que me iba a morir ahí. Nunca hubiese sido, aunque hubiese sido un brigadista, no hubiese ido. Eso es por la razón por la cual se olvidan las cosas. ¿Tá? Ujú. Y además que, por supuesto, yo no podría tener toda la información de encontrarme y conocer a Laura y de golpe me viene la información de que Laura en una vida pasada me mató. ¿Cómo lo soporto a nivel humano eso? O sea, Claro, sería ni siquiera imposible. podríamos tener esta Pero conversación. no, no, pero bueno, todo eso, claro, como lo importante es que allá, cuando estamos, todas esas experiencias en el espíritu, en el mundo espiritual, son aprendizajes, son actos de amor, ¿no? No, allá no preocupa, no está el tema, son cosas que vas aprendiendo. Claro, Pero allá sí podés tener la memoria total de todo, porque no pasa nada. Pero acá sería claro. imposible, sería Acá no se imposible. puede, porque además si yo tengo ese conocimiento de que tal o cual persona en una vida anterior me hizo daño, yo evitaría el contacto. Y Claro, lo que tiene que ocurrir es lo opuesto. Esas almas tienen que volver a contactarse y quererse y ver si pueden solucionar mediante un nuevo contacto con diferente cuerpo, diferente personalidad, diferente género, diferente ambiente, diferente todo. Quizá en este sí concilien, se quieran, capaz que hasta se casen y tengan hijos. Pero en una vida anterior pasó claro, algo espantoso, espantoso a los ojos humanos, por supuesto. Pero claro. si ya supiéramos, ah, no, yo esa persona no la quiero, porque hace 300 años fue el cardenal que me colgó en la cruz y me quemaron por bruja. Claro. No, no, claro. Entonces no podemos No saber, funciona, hacer no sabia. No, no, funcionaría no. así. El ser humano no tiene la capacidad para todavía despojarse de todo ese drama, de todo ese dolor y de la victimización. Por eso yo decía hoy, cuando uno decide encarnar, elige perfectamente todos esos detalles, dónde quiere nacer, en base al camino que quiere hacer, cómo, cuáles almas serán los progenitores, padre, madre, hermanos, hermanas, los mejores amigos, las parejas, ya sean novios, enamorados, más adelante marido y mujer, y los hijos. Ujú. Eh, yo elegí a mis padres y mi hija me eligió a mí. O sea, una cadena, ¿no? Ujú. Álmica, y todos elegimos eso. Muchas veces hay contratos que se dan, por ejemplo, que no se dieron antes, pero por algún motivo se dan mientras uno está vivo, porque el trozo de alma de uno que está allá arriba está mirando
está siendo testigo de tu caminar y dice, un momento, aquí hay algo que hay que cambiar. Y voy a dar mi ejemplo porque no puedo hablar de otras personas, y mi ejemplo es muy claro de esto. Por ejemplo, Laura, este cuerpo físico, nació y en su contrato de almas no estaba el ser madre, porque por el trabajo que yo hago no es lo más óptimo. Y además yo había elegido un camino muy gitano. Yo he viajado por muchos países, ya he vivido como en 8 países del mundo y sé que voy a seguir viajando. Entonces mi alma decidió, ok, yo me voy a dedicar a trabajo con espíritu, intenso trabajo con espíritu, y voy a viajar mucho para diseminar este mensaje, y etcétera, etcétera, etcétera. No es óptimo tener un bebé. Perfecto. Laura encarnó, siguió su camino, pero llegó un momento en que mi alma dijo, no, necesitamos humanizarla un poquito más, porque como tengo la tendencia a siempre estar en la quinta dimensión, eh, tengo la tendencia a ser muy volátil o estar conectada todo el día a la quinta dimensión, y eso no puede ser. Yo tengo que estar acá, tener momentos de 3D, como estoy teniendo ahora, para conectar contigo y con el resto de las personas y diseminar este mensaje y este conocimiento. Entonces dijeron, no, no puede ser, porque si no ella va a estar todo el día como en una especie de gruta sentada ahí, haciendo espiritismo o comunicándose con entidades y con difuntos. No puede ser, porque a la larga ella va a terminar siendo, no podemos permitir eso. Tiene que haber algo, perdón, es que ayer tuve una hipnosis bastante larga y hablé como 3-4 horas sin parar. Uf. Y entonces mi alma, aparentemente espíritu que está allá arriba, con un par de guías más, dijeron, bueno, tenemos que hacer algo para humanizarlo un poquito más. ¿Y qué tal si le mandamos un hijo? Mi alma resistió, dijo, no, es mucha responsabilidad, me va a atar mucho. Exacto, eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que atarte. Tenemos que atarte, porque si no vos sos como un globo de helio. Estás todo el día en tu mundo de la quinta dimensión y no puede ser, no podemos permitir eso. Tenés que tener momentos de conciencia para trabajar con los humanos, no solamente trabajar con espíritu, sino con los humanos para transmitir el mensaje. Bueno, mi alma no estaba muy contenta y buscaron un alma que caritativamente se ofreció y dijo, yo quiero encarnar porque fui familiar en una vida anterior de esta alma. Tuvimos una vida anterior donde yo era familiar y ella fue una tía mía en una vida anterior. Perfecto, está. Poné otra firma acá, por favor, acá abajo al costado, firma acá, por decirlo de alguna forma, de la manera más inusual, quedé embarazada. No podíamos explicarnos cómo. Y estábamos cuidándonos como de correspondía. No importa, cuando tiene que ser, y fue. Fue una gran sorpresa para mí. Y bueno, y lo acepté el regalo de mi hija y mi esposo también, y bueno, y ya estaba. Y ahora me doy cuenta, porque ella es como que me cuida a mí. El alma de ella lo tiene clarísimo a que vino, y es más a veces mamá que hija. Entonces a veces pasa de que nuestras almas en el camino puede llegar a hacer pequeños contratos aleatorios para mejorar la realidad del ser humano, de la persona, del alma, o puede provocarte situaciones que de repente no estaban ahí porque tú te estás desviando del camino. Y a veces hay que tomar decisiones drásticas y una persona puede llegar a tener un accidente que no pactó porque se estaba desviando del camino original que había elegido. Te puedo dar un ejemplo. Puedo darte un ejemplo de clientes que han tenido accidentes tremendos y quedan imposibilitados de practicar algún deporte o algo que estaban haciendo y que era la pasión que ellos tenían, pero eran tan buenos en ese deporte que estaban haciendo que ya no estaban caminando el camino que tenían que hacer. Entonces claro, iban a dedicar toda la vida a ese deporte porque eran buenos en eso. Entonces, bueno, de allá arriba dijeron, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Se está desviando? No.
que en un juego se fracture una pierna. Ujú. Claro, Y estas pasa, y la cuestiones, persona tiene que dejar de practicar ese deporte y dedicarse a otra cosa. Y ahí entra el alma a trabajar en la mente de la persona para que la sí, persona se dedique a lo que se tiene que dedicar. mm, Y ahí claro. salvan el día. Estas cosas a nivel de la mente concreta humana son difíciles de tramitar, ¿no? Obviamente no Sí. se entienden fácilmente porque, bueno, a nosotros también nos ha pasado en algunas experiencias que, por ejemplo, no sé, que la partida de un hijo en realidad tenía el significado de trabajar, digamos, el desapego, por ejemplo, ¿no? Y no por casualidad, muchas veces con la partida de un hijo, la persona comienza a tomar un camino espiritual y hasta incluso muchas veces empieza a ayudar a otros en eso, ¿no? Eso no es casualidad, ¿sí? Pero claro, el pensar solamente esa idea es complicado, ¿no? Decir, pero ¿cómo? Yo para llegar a esto tuve que perder. Es raro, ¿no? No te entra en la cabeza, digamos, No. hablándolo claramente, porque no lo puede procesar, ¿no? El procesador que tenemos acá no lo puede procesar, no lo puede La entender. gente me pregunta, ¿cómo mi alma puede ser tan desalmada de hacerme pasar a mí por tanto dolor? Yo les respondo, el alma, es un trozo de energía que tiene nuestra impronta. El alma no tiene emociones humanas, no tiene carne humana que sienta. El alma solamente tiene una inteligencia y una conciencia. Mm, Entonces, el alma no está pensando en lo que va a sentir el vehículo. claro. El alma solamente, ¿suena egoísta? Sí, pero el alma no está pensando en el dolor que te va a dar físicamente o en que te va a choquear, a veces tiene que choquearte, porque si no, no Mm, cambiás, porque el ser humano es muy testarudo y sí, a sí, veces sí. hace las cosas malas sabiendas. Entonces el alma trata de acomodarte, a veces de Mm, un golpecito en la cabeza, porque te estás desviando y sabes que te estás desviando, pero es tan placentero ese desvío que no te importa. Y entonces de arriba te miran y dicen, no, ujú, no, o la misma alma no puede conducir a la persona por donde debe ir, y entonces hay que cortarle, mm. tabularle ese camino para que la persona se detenga y entonces tome otro que lo va a llevar a donde tiene que ir. Sí, sí. Lamentablemente es así. Y a veces el camino, por más oscuro que sea, es el camino que tiene que tomar. Es el camino. Claro. Como el que vino a aprender del odio, del rechazo, del abandono, de tantas otras cosas. Yo te voy a Ujú, dar mi caso, rapidito. Yo tenía una vida en mi juventud, yo había elegido esto, lo venía eligiendo de hacía rato, yo había elegido este camino. Entonces, llegó una época en mi vida, en mis 20, donde yo ya estaba ya había dado mis primeros pasos en el chamanismo, yo ya había tenido el contacto con espíritu, mi contacto con espíritu empezó a los 9 años, pero llegó un momento en que las cosas me iban tan bien, tenía un buen trabajo, tenía una buena pareja, estaba de novia con quien fue después mi esposo, teníamos una situación económica más que cómoda, yo vivía en un lugar muy bonito, tenía todo lo que necesitaba, entonces como estaba cómoda y tenía dinero y estaba bien, entonces ya no estaba practicando, ni leyendo, ni pensando en espíritu, me estaba dedicando a qué? A disfrutar las cosas mundanas, salir con mis amigas, salir a cenar, comprarme ropa, viajes, cosas cómodas, y no estaba ni siquiera leyendo un libro de nada, ni dedicándome a nada de todo aquello ni haciendo meditaciones, nada, me estaba totalmente desviando. De punto, y viajaba mucho, o sea, viajar es lo que a mí más me gusta, me estaba desviando, y cada día más y más y más y más. Mi alma pegó el grito de SOS allá arriba, ¿y qué hicieron? Tenían que hacer dos cosas. Primero tenían que sacarme esa pavada del confort y todo eso y de que me estaba olvidando, no estaba siguiendo el camino que tenía que seguir. Yo conscientemente no lo sabía, yo solo estaba disfrutando de las cosas buenas de la vida. Lo que sucedía es que me estaba desviando de tan bueno que estaba, no estaba yendo por donde tenía que ir. Y segundo, ya estaba en edad de tener un contacto con el mundo de espíritu más avanzado. Era la intersección de dos cosas importantes. Sacarme la pavada que tenía en la cabeza y ponerme en contacto con quien tenían que ponerme en contacto.
Entonces un buen día, ¿qué me pasó? Tuve un accidente de tráfico. Terrible. Terrible. Aquí está la evidencia. Aquí está la evidencia. Salí despedida del vehículo. Yo había estado trabajando todo el día, salí de la oficina, me pasaron a buscar, íbamos a ir al aeropuerto a despedir un familiar, etcétera, etcétera. Me pasó algo que nunca me pasa, me dormí en el vehículo. Nunca me gusta dormirme en un coche, en un autobús. No me gusta estar en control de lo que está pasando. Cerré los ojos, cuando los volví a abrir, estaba en un hospital. Con un brazo fracturado en 5 partes, las caderas, había tenido fisura de pelvis, meses de silla de rueda, 3 cirugías. Sentada en ese hospital miré para arriba y dije, entre otras cosas, ¿no? Me acordé de todo. De todo, todos, sí, sí. De los ángeles, los arcángeles y de todo, ¿no? Que era el sufrimiento y el dolor, porque hasta morfina me tuvieron que dar por los dolores. Miré para arriba y dije, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué si yo era fuerte? Nunca voy a volver a ser la misma, nunca. Pasaron los años, yo me sané, viajé, seguí viajando, me recuperé. Hasta que empecé con el tema de las vidas pasadas y me sometí a varias sesiones para descubrir por qué. Y me conecté con mi propio yo supremo. Y me dijo, era claro, te estabas desviando de esto que llegaste ahora, porque después, no solamente en el accidente, aparentemente estuve muerta un par de minutos, y ahí en esos 2 minutos me sacaron, me llevaron a la 5ª dimensión, hicieron lo que tenían que hacer con mi alma para yo poder en el futuro hacer trance, había que calibrar esa alma, ponerla de vuelta en el vehículo y despertarme. Me dijeron, todo eso hicimos en ese ratito, pero para que eso pasara teníamos que sacarte de circulación. Y para sacarte de circulación había que te quedaras quieta. Entonces, bueno, lo mejor fue un accidente. Así de claro, sin darle vuelta. Yo digo, no podía ser más suave. Y no, porque si no ibas a salir del hospital y ibas a seguir con esa vida. Entonces, al fracturarte, te obligamos a estar paralizada prácticamente 1 año hasta que recuperé mi vida normal. Y en ese año fui para adentro. Lloré, sufrí dolor. Pregunté, ¿pero por qué tanto dolor? ¿Por qué tenía que experimentar tanto dolor? ¿Era necesario? Y Higher Self, el Yo Supremo, me dijo, sí, porque el dolor te hace humilde. Y vos, para hacer el trabajo que vas a hacer en el futuro, que no te vamos a decir cuál es todavía, pero que lo vas a hacer, precisás ser humilde, precisás sentir al otro. Por eso necesitábamos quebrarte. Para mí fue un shock saber que todo aquello que a los ojos humanos fue tan horrible, tan traumático, mi papá no podía ir al hospital a verme toda rota con los tornillos y todo aquello, y los dolores interminables. Y de arriba miraban, ¿no? Como diciendo, bueno, sufrí, te estamos moldeando para lo que se viene. Yo tenía 27, 28 años. A los ojos humanos fue una catástrofe, fue espantoso. Claro, claro. A los ojos de espíritu fue perfecto. Mataron 2 pájaros de un tiro. Primero me sacaron del cuerpo físico un ratito, me tomaron prestada para calibrarme para el trabajo del trance, para contactarme con espíritu de la manera en que lo hago. Eso por un lado. Y segundo, me pusieron en mi sitio. Ahora sí, estás ahí toda quebradita y toda rotita, ahí te vas a cuestionar la vida. Y vas a dejarte de fiestas, de salir, de disfrutar de las cosas lindas, vas a volver a meditar, vas a volver a comunicarte, porque vas a sentir la necesidad de hacerlo. Claro, porque claro. en un pozo. No, además, recalcar que no es que esté mal disfrutar de todas esas cosas, porque por supuesto son muy valiosas, pero no tenían que ver con el motivo de tu encarnación. Claro. A eso se refiere la cuestión, ¿no? Básicamente. Estaba disfrutando demasiado y me estaba dejando. Claro. Por eso, pero no significa que no haya que disfrutar las cosas. No, es puntualmente en tu tarea. No es necesario, en mi caso, porque mi tarea era muy específica, y no significa que solo se aprende del dolor. No. Pero ellos buscaron la forma más rápida y eficaz de hacer el punto de inflexión en un camino que si yo hubiese sido una pérdida de una encarnación si yo me hubiese salido del camino que había elegido. ¿Lo podía retomar más adelante? Sí, pero no tendría la experiencia que tengo hoy, de 20 años de estar practicando
porque gracias a ese desvío yo volví al camino y con más fuerza que antes, Bien, buscando respuestas. bien, Porque a veces bien, cuando muy estas bien. cosas nos pasan nos obliga a mirar para adentro y a buscar respuestas, como cuando muere un hijo, es antinatura, cuando descubro que de repente eso fue pactado con los padres, tengo que buscar muy bien las palabras para decirle a la madre o al padre, esto ustedes lo pactaron, ¿cómo me va a decir un disparate? Usted está loca, usted es una insensible. Tengo muchas formas de probárselo, ya sea mediante el trance, ya sea poniéndolos bajo hipnosis y hablando con el yo supremo, a través de una lectura. Tengo muchas formas de probárselo, pero el contrato ese ya fue escrito entre Claro. los tres, padre, madre e hijo. A veces el Sí, hijo sí. con ese fallecimiento a los 3, 4 días de vida enseña mucho a muchas personas, no solamente al padre y a la madre, cuando un bebé parte. Le remueve emociones a muchas personas, desde el personal del hospital que está allí, hasta familiares, los padres, crea Sí, una sí, onda sí, sí. expansiva de toma de conciencia, Mm, de valorar lo que tenemos. Cuando sí, alguien sí. ve algo trágico, uy, sí, va a casa y ve a la mujer de cara diferente, ve a sus hijos, a veces Mm, los hijos o no, o el marido, me molestás, y porque uno se acostumbra a ellos, los tiene todos los días, uno se acostumbra, y cuando uno se acostumbra a algo, a veces no lo valora como debería, pero uno ve un accidente o ve un fallecimiento o ve algo trágico y vuelve a la casa y, sí, no, sí, es que sería de es mí como que si... te encarrila la cosa, ¿no? Como que Claro, te te encarrila. sacude. Para Claro, eso claro. son efecto como se dice en inglés, ripple, es una onda expansiva de aprendizaje. Y esa Ujú. alma se ofreció para eso. Me Sí, pasó sí. hace poco un caso muy interesante de un hombre que a través del primer video que hice contigo se comunicó conmigo. Ujú. El señor me dijo que hace unos años habían perdido a un bebé, una tragedia, y que bueno, y que tenían otra hija mayor, y que bueno, que la pérdida de ese bebé había sido terrible, la señora nunca se había recuperado, y a partir del fallecimiento de su hijo pequeño, él había buscado el camino espiritual. Mm. Entonces, me dice, pasa que después que falleció ese bebé, mi señora quedó embarazada a los años y tenemos otro bebé. Dice, yo quiero saber si mi primer hijo, mi hijo A, pongámoslo hijo A e hijo B. Hijo A, el que partió, ¿m? Hijo B, el que nació años después. Ni siquiera quiero saber si mi hijito A está bien donde está. Les preguntas usuales, ¿no? Quiero saber si está bien, cómo está, dónde está, por qué eligió partir. ¿Usted puede hacer ese contacto? Le digo, mire, yo no hago trance online, pero déjeme comunicarme más tarde con usted. Me comunico con el señor vía WhatsApp. Él me explicó todo por email. Entro al WhatsApp, me comunico con el señor. Le digo, bueno, cuénteme un poco más. Dice, bueno, mi hijo A falleció hace unos años, hace como 5 años, le dio algo de golpe, algo. Yo estaba sentada allí y empecé a recibir. Pero no empecé a recibir al bebé A que había partido, el alma que se supone que está del otro lado. Recibí un mensaje de espíritu muy claro. Esa alma no está acá. Mm. Esa alma volvió. Es el segundo hijo. Es el bebé B. Es el hijo B. Volvió. Ya había sido pactado con los padres. Qué bárbaro. Lo que pasa es que quedó muy mal del problema físico que tuvo, Sí, no logró sobreponerse y el alma dijo, bueno, tengo dos opciones, o me quedo en este cuerpo defectuoso, en este vehículo, porque los que nos aferramos al cuerpo somos nosotros, para el alma es claro. tan solo un vehículo, Mm. o me quedo acá y vivo una vida a medias y quizá no pueda lograr mi misión, o me voy y vengo después porque ellos van a buscar tener a otro. Ujú. Efectivamente, fue lo que hizo. Se fue. ¿Mm? Cuando los padres nuevamente concibieron, el alma estaba esperando. Claro, claro, claro. Entró. Cuando yo traté de dar esta noticia ¿no? Porque digo, y si me equivoco, pero espíritu me seguía repitiendo, ese bebé bajó, es el otro hijo, esa alma no, ya no está acá, esa parte no está acá. Y entonces hablé con el papá y le dije, el hombre me dijo, ¿sabe qué? Yo me lo sospechaba. Dice, porque tiene cosas que
Bueno, y le hablé de un par de cosas que el alma me dijo y el padre me dijo, es verdad. Le digo, ustedes le ponen apodos al bebé, al nombre, le ponen, no le digan más apodos porque no le gusta, díganlo por su nombre. Y él me dijo, ¿sabe qué tiene razón? Porque tanto antes cuando él era A y ahora siendo B, le seguimos poniendo apodo a los niños. Digo, no le pongan más apodo, llaman a sus hijos por sus nombres porque a él no le gusta. Sigue siendo la misma alma y se sigue quejando de lo mismo. Claro, Ya claro, había claro. sido, eso fue, por eso uno dice, qué terrible la muerte de un bebé, de un niño, de un infante de 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Pero pasan estas cosas que ya Sí, sí, están pactadas. sí, sí, están pactadas con algún propósito y en definitiva, si uno lo piensa bien, hay un, como un detrás de la escena, hay como un Claro, propósito amoroso claro finalmente. que sí. No es un propósito de odio ni un propósito de hacer sufrir, No, no, jamás. no. Una Nosotros sufrimos porque no logramos verlo, no podemos desprenderlo desde la perspectiva humana de las emociones, de la falta del afecto, de que nos falta esa persona. claro, Cuando precisamente con este caso de este papá y este niño, el niño dijo, ahora sí papá está completo, porque a papá le faltaba ser una persona más humilde, más espiritual, más... A él le faltaba eso que yo necesito para crecer. Ahora sí papá está completo, pero se ve que el papá precisaba, por esa circunstancia del fallecimiento, de la pérdida de su hijo, abocarse a buscar el por qué. Porque por la falta del bebé A fue que el padre empezó a leer Allan Kardec, vidas pasadas, reencarnaciones, el alma, el espíritu, la muerte, etc. Entonces hoy el papá tiene un conocimiento y una apertura y una soltura que no tenía en un principio, y ahora claro, eso claro. es lo que al bebé lo va a nutrir para que ese bebé crezca en la familia rodeado de los conocimientos y la energía que tiene que crecer. Sí, sí, vaya a Entonces, saber cuál es el propósito del alma en ese claro, bebé también, ¿no? Eso también. Una pregunta dos preguntas en realidad. Una, están haciendo, agradezco a todas las personas que están escuchando y que están ahí en el chat escribiendo, eh, pero preguntan, entre otras cosas, si siempre tiene que estar, vamos a llamarlo así, el cachetazo del alma para encarrilar. no, no siempre. A veces es Ujú, indispensable porque el cambio tiene que ser rápido, pero a ujú. veces nosotros mismos nos buscamos nuestras propias fallas, ¿no? Sí, sí, Esto es y a efecto veces, boomerang. claro, y a veces se deja que el camino, bueno, sea Que como, sea como lo que va tenga que ser, saliendo. el alma va a volver igualmente a encarnar. Lo que Claro, no se pudo lograr en esta vida, mm, claro, se pacta para la siguiente. Yo he sí, tenido contacto con muchas almas que cuando decidieron partir no tenían toda la lista lograda de cosas que querían aprender, porque a veces las almas cuando quieren encarnar se olvidan de lo difícil que es la vida terrenal, de lo complicado que es esto. Yo quiero aprender esto, quiero aprender esto, quiero aprender esto, pero por ejemplo, aprender del perdón te puede llevar toda una vida y nunca claro, aprenderlo, porque los claro, seres humanos son soberbios, les claro, cuesta perdonar, no, que se disculpe el primero, no, que me pida perdón ella que tiene la culpa. Y dale con la calecita. Entonces, hay lecciones de vida que son tan gruesas, son tan grandes, que nos puede llevar una vida entera sin poder aprender del perdón, de perdonar a otros o perdonarnos a nosotros mismos. Y nos vamos de la vida a los 80 años, ¿por qué no? Llegó el tiempo, porque las demás cosas las hicimos, pero esa mm, es muy difícil. Y nos mm, vamos sin aprender esa lección tan importante como es el perdón. Entonces cuando el alma está arriba dice, y no aprendí el perdón, ¿cómo costó? ¿Qué ego que tenía? ¿Qué soberbio que fui? ¿O cómo las cosas se me dieron que no supe perdonar? Y bueno, la próxima aprenderé de eso. ujú, A veces es bueno no lograr aprender ciertas cosas porque aprendemos más a veces de la imposibilidad de no haberlo aprendido claro, y la próxima vez volvemos con más ahínco en esa lección que no pudimos aprender, no quisimos aprender o no se dio a aprenderla. A claro, veces claro. nosotros se nos deja porque, bueno, aquello de que hay que darse la cabecita contra la pared
porque así es la mejor forma de aprender. A veces se te deja porque la lección que, en mi caso era importante que yo no me descarrilara, pero en otras cosas el alma misma puede decir, bueno, me voy a dedicar a aprender otras cosas y de repente esto lo dejo de lado y voy a disfrutar de esto que estoy aprendiendo, el otro lo puedo aprender en la próxima encarnación. A veces Claro. cuando no es tan relevante, puede ser visto de soslayo y bueno, y las personas siguen con su camino. Va a depender de la importancia de eso que el alma está de repente esquivando, si hay que llamarle la atención a la persona o no. Claro. Lo hace el alma o lo hacen los guías, ¿no? A veces el Sí. alma crea circunstancias, crea campos energéticos y circunstancias alrededor nuestro para que ciertas cosas nos pasen, esas causalidades. Ay, me encontré con fulanito que Claro. nos habíamos peleado en el supermercado. Tu alma y el alma de fulanito ya vienen trabajando la energía de hace días para que ustedes se crucen en ese supermercado y conversen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Andás bien? Sí, estoy bien. Bueno, ¿tomamos algo? Bueno, y esas Claro, cosas claro. pasan. No Sí, son sí, sí. casualidades, nada es casualidad. A veces las Mm. propias almas crean situaciones, o si son cosas muy grandes, viene de arriba la orden o ¿no? Que sucedan cosas mucho más grandes para Claro, cambiar la radicalmente. generación de la circunstancia, digamos, Claro, para que eso pase. Otra pregunta siempre habitual. somos guiados, Sí, sí, siempre. claro, claro, No claro, estamos solos acá. claro, claro, claro. Otra pregunta habitual en torno a esto que estamos tratando es el tema de preguntar, ¿qué pasa si un espíritu no quiere encarnar? No, yo no quiero, no quiero. ¿Qué pasa en esa situación? Usualmente se lo conversa, sus guías lo motivan, lo Mm. incentivan. Porque no es fácil, ¿no? Venir a No, encarnar. No es no. fácil. Acá o en cualquier lado, digamos, ¿no? Muchos, te diría que gran parte de las almas que están en la quinta dimensión son altamente motivadas para encarnar, porque no, pues dicen, pero ¿por qué voy a tener que no puedo hacerlo en otra galaxia, no puedo hacerlo en otro Mm. momento, no puedo hacerlo en un lugar que sea más fácil? El planeta No, Tierra es muy difícil. no puedo Por aprenderlo cuestiones acá. humanas. Claro, no puedo aprenderlo acá. Claro, no. Y no, hay cosas Y que acá no. no podés. Porque No, además las almas con las que tenés que aprender cosas y sanar cosas están allá abajo, están en la 3D. mm, mm. Y tenés que vivirlo de vuelta. Es la mejor manera de Sí, aprenderlo. ahora sí, Son empujadas las almas en realidad muchas veces. ajá. Ahora sí yo puedo decir, bueno, hasta acá llegué. Sí, Ujú. sí. Fui Yo 40 no, veces, fui 40, 50 veces al carnar, ya está, basta, sí, hasta acá llegué. ¿Sí? Eso puede sí. ser. Sí, Ujú. si querés, si en tus registros akáshicos eh, crees como alma que te falta aprender más, y siempre hay otros lugares para reencarnar. Hay todo un cosmos lleno de planetas y Ujú. razas, nosotros no somos los únicos. El planeta Tierra no es el único habitado. Ujú. Vamos a ver si vamos dimitificando eso también. Sí, Es sí. imposible. La Vía Láctea es una galaxia en un rincón. El planeta Tierra, el sistema, está en un rinconcito de esta galaxia. No somos los únicos que estamos habitados. Este planeta no es el único habitado. Es imposible. No podemos seguir creyendo que somos el centro del universo y que allá afuera es todo inhóspito. No hay nada y no hay nadie. Hay más lugares donde encarnar. Sí, Tengo muchas además, almas que vienen de otros sistemas y que se han ofrecido a bajar más de un escalón en cuanto a su densidad y a su frecuencia para venir a la Tierra porque traen ese conocimiento y ese desenvolvimiento y esa alta frecuencia y encarnamos aquí para dar de eso tan elevado que traen la estas ponen almas. al servicio, claro, la ponen al Claro, servicio. Bueno, ya claro. hablaremos, porque vos fíjate que paradójicamente de todo lo que nos habíamos propuesto hablar, solo tratamos el punto uno. Y si nos Es muy llevó casi, extenso, nos es muy llevó extenso. toda la charla, ¿no? Pero ya abordaremos el tema de encarnaciones en otros planetas, pero digamos, sí, claro, hablaría muy mal a ver, de la conciencia del creador o de su economía de creación que hubiera
creado semejante guasada de universo para que vivamos nosotros solo acá, ¿no? O sea, es como tener tu casa con 15 baños. ¿Para qué querés tener 15 baños? O sea, sería ridículo, ¿no? Y esto es lo mismo, ¿no? Va a ser Claro. semejante guasada de creación para que Ujú. nosotros solos estemos en este rinconcito, no, no. Es Eso muy es, importante, es muy importante para mí y para el camino de todos los que están escuchando, que entiendan de que no siempre somos víctimas de lo que nos sucede. No sabemos a veces cuánto elegimos las cosas que nos pasan. Muchas mm, veces no elegimos cómo nos pasan, como acabo de explicar, pero a veces las cosas tienen que ser de cierta manera para que tengan un efecto radical y no nos ujú, desviemos. Nadie es víctima de lo que le sucede. Uno puede aprender una lección de diferente manera y a veces las cosas se dan ¿por qué? Porque el alma así lo elige. Y no podemos reclamarle a nuestra alma. El alma tomó la decisión. Nosotros simplemente vamos caminando. claro, Podemos claro. aprender de cosas, lecciones muy duras, porque coincidentemente, para bien o para mal, no podemos negar bajo ningún concepto que las lecciones más duras de nuestras vidas han sido las que nos han dado el aprendizaje más importante. Yo Ujú. siempre digo que aquellas situaciones que nos han puesto de rodillas ante la vida son las que jamás vamos a olvidar y son las más valiosas, Así es. ¿no? Sí, Uno sí. mira para atrás y pasan los años y uno puede decir, pero, pensar que en aquel momento no lo vi, pero ¿cómo aprendí de tal o cual cosa? O hoy veo que aquello que tanto quería y no pude tener, y me embronqué tanto y me arrabié tanto porque no tuve aquello, hoy me doy cuenta que fue una bendición no haberlo tenido. Ujú. Porque si hubiese tomado aquella decisión, hoy no estaría acá, y hoy estoy muy bien donde estoy. Claro, claro. Y Sí, sí, también sí. tenemos situaciones maravillosas que nos enseñan muchas cosas también. No solamente se aprende del sufrimiento, pero quiero decir, todo lo que nos pasa no es porque sea malo o no sea bonito, no sirve para nada. Hay que olvidar eso, no. Cuando nos pasa algo no hay que decir, ay, ¿por qué Dios? No. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué me está Ujú, mostrando esta situación? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué no estoy viendo? Sentarse y pensar, ¿por qué me pasa esto? Capaz que ujú. hay algo que yo me estoy negando a ver, capaz que tener esa conversación con uno mismo, que básicamente es como una conversación con el alma, Sí, sí, y sí. escuchar los pensamientos de, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué estaba haciendo mal? Quizás no hay respuestas en ese momento, pero van a venir. Un Sí, año, sí. 3 meses, 4, 5, no lo sé, pero uno siempre termina entendiendo para qué si uno se propone escucharse a sí mismo y bajar la pelota al piso, ¿no? Ujú. Porque despotricar ante la vida a veces no sirve, no podemos cambiar. Hay que aceptar ciertas cosas y sentarse a oír, ¿por qué me pasa esto? ¿Para qué? ¿Qué me quiere decir mi destino? ¿Qué me quiere decir la creación? ¿Qué me quiere decir mi alma? ¿Por qué Ujú. siempre me doy la cabeza contra la pared? Y porque no estoy cambiando la forma de proceder. Quiero obtener un resultado diferente teniendo una conducta que es siempre la misma. Pero Claro. no, esta vez me puse el buzo rojo, sí, pero porque te cambies el color del buzo, seguís procediendo de manera equívoca. Buscá otra forma de actuar. Ujú. Busca otra forma de proceder. No repitas el mismo padrón de comportamiento. Vas a ver cómo cambian. Ah, no, pero eso no es lo que yo quiero. Bueno, toma un pasito para otra cosa y vas a ver que capaz que lo importante es salir del lugar de estancamiento, dar un primer paso, ya sea a la derecha o a la izquierda, no hacia el frente, que es lo que uno quiere. Cuando uno cambia la energía, cambia el lugar, cambia la óptica, las cosas después se terminan dando. Pero la Claro. gente a veces se estanca en comportamientos de necedad y no queremos ver. Me incluyo, no nací sabiendo Todos, todo esto. Esto lo todos, todos. aprendí Sí. con el vivir y gracias a Espíritu que me ha ido guiando y me ha ido dando y he ido escuchando. No somos víctimas, pero tal persona me hizo tal o cual cosa, pero ya lo habían pactado para que tú aprendieses. ¿Mm? Yo te puedo dar mi ejemplo y quizás bastante osado para quienes me conocen y me escuchen, pero cuando yo nací mi madre me abandonó en un orfanatorio. Ujú. Yo fui adoptada por una familia increíble que me dio todo, gracias a eso que me dieron, hoy soy quien soy. Pero yo Claro. fui abandonada en un orfanatorio. Cuando pregunté por qué, porque ambas dos habían elegido aprender de esa experiencia, de ese desapego, de esa Ujú. pérdida, la madre y Ujú. la hija. Sí, sí, claro. Ya está, me encontré la respuesta.
y me sirvió. Ella aprendió, yo aprendí. Yo obviamente fui adoptada por una familia que me dio muchísimas cosas, y ella después tuvo otros hijos, esa mamá biológica, pero la lección la tenía que aprender con su primer hijo, que fui yo. O sea, en su lista está abandono, desapego, tic. Y en la mía también, tic. Lo Claro. aprendí, después no lo volví a experimentar. Ujú. Quizá perdí otras cosas en mi vida, sí, pero era por otros motivos. Pero todos elegimos lo que queremos aprender y las cosas nos van pasando a medida, y hay almas que eligen caminos muy difíciles. Y entonces, por eso yo siempre digo, cuando tenemos un momento de sosiego y felicidad, abracémoslos, porque a veces la vida que elegimos es de mucho aprendizaje, y no siempre viene en un paquetito con una moña, a veces viene en un paquetito complicado. Claro. Y, y cuando yo veo a alguien que sufre o a alguien que pasa mal, me quito el sombrero, ante ese sufrimiento, y si puedo dar una mano, la doy, porque, Claro. porque a veces no es fácil estar acá, y por eso mucha gente se quita la vida. Mm. Y ese es otro tema importante, la gente que elige quitarse la vida. Eso es un tema que abordaremos. En realidad, me gustaría, para ir cerrando, dar un pequeño pantallazo de muchas cosas que teníamos pensadas para hablar hoy, pero que no pudimos, ¿no? Y es el tema bueno, por ejemplo, abordar el tema de cuándo decide partir el alma, ¿no? De qué pasa en el tránsito, ¿sí? ¿Por qué algunos Puedo quedan atrapados en el mencionarlo tránsito? brevemente, el alma elige partir, puedo dar un pantallazo rápido para cerrar, para ponerle la moña. El Sí, alma decide partir cuando ya vio que todo lo que había decidido experimentar y aprender en esta encarnación lo terminó. Te puede quedar alguna cosa, pero dice, no, estoy muy cansado, el cuerpo físico ya está muy anciano o muy deteriorado por una enfermedad, entonces no puedo seguir adelante, voy a tener que partir en breve. ¿Mm? Por eso el alma elige cuándo partir. El alma parte cuando ya no le queda más nada por hacer en el plano terrenal, o cuando decide hasta acá llegué, como dijiste tú. Y hay gente que me dice, ay, pero tenía 18 años. Bueno, sí, también pasa. Tenía 18 años, pero eligió aprender, tener una vida corta, experimentar de dos cosas o tres que eran importantes nada más. Y al terminar de aprender esas dos lecciones, ¿para qué se va a quedar? Y la madre o el padre o la familia me dice, pero para estar con nosotros. Pero esa no era la misión de esa alma. No era estar con mamá y papá, era aprender de tales o cuales cosas. Los padres a veces se olvidan que sus hijos, y lo voy a decir, no le pertenecen. Nosotros no pertenecemos a nadie. Nosotros venimos. Nuestros padres son la vena, el conducto por el cual venimos a la vida, pero no les pertenecemos. Las almas vienen, hacen lo que tienen que hacer y se van. Como cuando tú vas a la oficina, trabajás, cumplís el horario y ¿qué te quedas a dormir en la ofi por si pasa algo en la noche? No. ¿A dónde te vas? Te vas para casa. claro. Eso es lo que hacen las almas. A veces las almas pueden elegir quedarse un poco más, pero muy Mm. poco, de repente un par de años, 2, 3 años más. Pero usualmente cuando ya hicieron todo, deciden irse porque en realidad es más placentero estar del otro lado, hay mucho por trabajar del otro lado, hay que empezar a pactar la encarnación que viene y, y no nos toca estar acá, ¿para qué? Bueno, y el alma desprende del cuerpo físico cuando eligió ese momento dado. A veces elige cómo morir, cómo partir, cómo trascender. A veces elige porque quiere aprender de ese proceso. Si la persona quiere aprender, de repente le quedó aprender del perdón y se está yendo, le queda poco, dice, bueno, entonces vamos aquí a crear algo que nos haga aprender rápidamente del perdón justo a la salida, una Ujú. enfermedad. Una enfermedad que me ponga en el hospital, que ponga este cuerpo físico en un lugar donde puedan los demás acercarse por verlo enfermo, pueda la persona pedir perdón porque se la ve venir, y entonces cuando sabemos que nos queda poco nos ablandamos la mayoría. Ujú. Entonces la persona rápidamente, ¿cuántas veces pasa de que una persona joven, ay, tiene un
lo voy a nombrar porque no me gustan esas palabras, pero tiene un tumor, tiene una enfermedad y le dijeron que le queda muy poco de vida, le hicieron estudios, ¿cómo pudo ser? Por eso es. El alma dice, bueno, me queda poco, me queda esta lección. Entonces la mejor manera de aprenderla es así. Es una enfermedad rápida, ¿m? O a veces es una enfermedad larga, que en claro, ese tiempo del dolor, de estar allí en un hospital o en tu casa, estás muriéndote lentamente, claro. recibiendo quizá una quimioterapia, muchos se acercan, muchos problemas familiares se arreglan, muchos odios, muchas distancias se arreglan porque la persona está en esa circunstancia y todos quieren practicar el perdón. Anda, Ujú, amígate con la tía Marta, anda y decile cuánto la querés. claro. Andá, que le queda poco, andá, que le queda... Y ahí pasan ese tipo de cosas. Sí, ¿M? sí, O la claro, persona que está en la cama es muy soberbia y le dicen, pero el tío quiere verte. No, no quiero, pero él quiere verte, dale, aceptá, te queda poco, aflojá. Y así es como pasan esas mm, cosas. Y sí, quizá a sí, veces en 2, 3 meses que le queda, tic, se hace el último claro, tic en la lista y el alma se va con el claro, examen completo. claro, ¿M? claro, claro. Siempre hay que tener en cuenta, y ya con esto vamos terminando, que siempre hay un bien supremo detrás de todo lo que Siempre. está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, acabo de ver que una persona preguntaba en el chat sobre que tiene un hijo o una hija autista, ¿no? Qué me quiere enseñar? Y esto lo vamos a abordar más Claro, adelante, sí. junto Pero con esa temas que alma tienen que, eligió esa patología. claro, La junto eligió. con temas que tienen que ver por qué queda atrapada el alma en el tránsito, cómo Ujú. es el trance, cómo son las encarnaciones en otras galaxias, todo esto vamos a seguir hablándolo. Por hoy vamos a cerrar, porque bueno, tenemos cada uno de nosotros dos compromisos con otras cosas para hacer. Yo en mi caso tengo que trabajar con una persona ahora a posteriori que cerramos, pero siempre hay algo supremo detrás. Siempre hay algo que aprender. A veces el tema karmático es bidireccional, es decir, para las dos personas. A veces el alma de uno solo se ofrece para decir, vengo acá a yo ser el que va a jugar con vos a esto para que vos aprendas tal cosa. Claro, ¿Listo? ¿No? Entonces, absolutamente. ese hijo, esa hija autista, ¿sí? Para bueno, ahora no veo, ya se corrió el chat y no veo la persona que lo había preguntado, eh, algo trae para aprender para vos, a lo mejor, o para él mismo, ¿sí? Hay Viene a unas enseñar mucho y a investigaciones, aprender mucho. sí, hay investigaciones que estamos realizando con otros colegas donde hay ya alguna orientación de cómo eh, lo que me sucede en vida actual tiene que ver con algún tipo de conducta y emoción de vida pasada, Sí. ¿sí? Entonces, ya lo iremos charlando y iremos viendo un poquito más qué tiene que ver todo esto y tiene un propósito, no pasa por casualidad, ¿sí? No. Entonces, Más algo tan grande como alguien autista. Usualmente los autistas son almas de muy alta frecuencia, son seres muy avanzados que se mm, ofrecen por ser tan avanzados y que tienen tanto amor incondicional que se ofrecen a mm, llevar una vida terrenal de ese tipo, con todas esas limitaciones. mm, Usualmente esas almas están más fuera del cuerpo físico durante el día que dentro. claro. Claro, claro. Pero bueno, iremos aprovechando los distintos encuentros para ir charlando. Quiero dejarles, como siempre hago, les voy a dejar los datos de Laura en los comentarios, ¿sí? Del chat y dejarles el mail mío, terapia de regresiones info@gmail.com para que envíen sus consultas sobre todos estos temas y nosotros vamos anotando y vamos siempre teniendo en cuenta todas las dudas las cuestiones que, bueno, le van sucediendo a otras personas y que a nosotros no se nos ocurre preguntarnos en ese momento y entonces nos ayudan a seguir desarrollando el Claro. tema. Así Ujú. que bueno, Laura, nosotros seguimos un momentito más por privado, así que voy a cortar ahora la transmisión. Agradecerle a todas las personas, en este momento hay 68 en el video en vivo. Agradecerles por haberle estado acompañándonos
y Muchísimas esperando gracias. siempre, sí, sí, esperando siempre que todo esto ayude, ese es el objetivo, a Claro. estar mejor, a estar más tranquilo y a ir tratando de comprender esas cosas que todos, yo sigo tratando de comprender, no es que yo las sepa, Ujú. y que bueno, la curiosidad me ha llevado en este camino a investigar todo esto y a tratar de interiorizarme lo más posible, como para, bueno, entenderlo y tratar en la medida de lo posible, comunicarlo, ¿sí? Así que, Ujú. Laura, bueno, muchísimas gracias. Nos vemos Gracias a la ti. próxima, ¿eh? Y bueno, voy a cortar la transmisión y seguimos por privado. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos el